Hemos llegado a la última de las aulas de formación de este curso 2019-2020 en el que nos hemos acercado al tema de la Pascua anual y la Pascua semanal. Hemos dedicado 8 sesiones a tratar el tema del tiempo, a tratar el tema de la historia del tiempo y del sentido del tiempo. El tiempo que es creado para que el hombre pueda en él conocer a Dios, entrar en comunión con Él y vivir con Él para siempre. Por eso, el día del Señor, lo que nos ha dejado es la posibilidad de esa comunión con Él. La resurrección de Cristo lo que nos ha ofrecido es ese don de vivir unidos a Él para siempre. Él ha unido aquello que estaba separado, el cielo de la tierra, separados por el pecado, y ha ejercido como pontífice, como un puente que nos ha unido con la eternidad, que ha unido a los hombres con el don de la vida eterna, como vamos a ver en esta última sesión, con un día sin ocaso, nuestro día pasajero, temporal, con un día para siempre, con un día eterno. Por eso, si hemos comenzado el aula o si comenzamos el aula de formación de este curso hablando del tiempo, vamos a concluirla también de la misma forma, hablando del tiempo. La historia del tiempo la hemos ido viendo, la hemos ido reflejando en estas sesiones desde la primera de este curso, precisamente desde su propio origen, desde la creación, desde el principio del tiempo, desde el alfa y dirigiéndonos hacia una omega, porque hemos visto que el tiempo tiene un sentido. El tiempo, la historia, tienen una dirección, han comenzado a ser para algo, no solamente por algo, sino también para algo. Hay un sentido en todo lo que ha sido creado, hay un sentido en el tiempo. Y en ese sentido, y ese sentido lo hemos descubierto precisamente a partir de la plenitud del tiempo. La plenitud del tiempo, dice San Pablo, es la que nos ha conducido, la que nos ha reconocido cuál era también la plenitud de la eternidad a la que nos dirigimos, el término de todo. La encarnación del Hijo de Dios ha supuesto la plenitud de los tiempos. Dios se ha hecho uno como nosotros, se ha encarnado en el seno de la Virgen María por la acción del Espíritu Santo. Dios ha entrado en el tiempo y el tiempo ha entrado para siempre en Dios, de tal forma que la encarnación ha conducido al hombre a la salvación eterna. La salvación en el tiempo ha introducido al hombre en la salvación eterna. Y así, este momento de la encarnación, este misterio de la encarnación del que hemos hablado también en este aula del curso 19-20, la encarnación conduce a la otra columna, al otro momento de, de la historia de la salvación que mantiene, que sostiene nuestra fe, que es el día de la Pascua, la resurrección del Señor. Este es el momento central que lo sostiene todo. Cristo ha resucitado. Este es el día que hizo el Señor. Ha resucitado de entre los muertos y se ha aparecido a los suyos para ofrecerles el don de la eternidad, para ofrecerles el don de la vida nueva en la que Él ya ha entrado por la Pascua, en la que Él ha entrado por su esencia, pero también como hombre por la Pascua. Por eso, el tiempo de la Pascua, el tiempo del domingo, como hemos visto a lo largo de este curso, abren al hombre la puerta a conocer el sentido del tiempo, a conocer hacia dónde se dirige y a desear profundamente en su corazón y con su vida participar de esa eternidad. Es así que Cristo se manifiesta en el tiempo pascual no solamente como el que lo ha dirigido todo, el Señor de todo, el Pantocrátor, sino también como el Señor del tiempo, el Cronocrátor. Cristo es aquel que ha comenzado
un dominio eterno en medio de los hombres, al entregarse en el misterio pascual, y les ha ofrecido vivir para siempre en Dios. Ese para siempre al que no estamos muy acostumbrados a fijarnos cuando participamos en la celebración de la Iglesia, ese para siempre es posible porque Cristo vive para siempre, porque Cristo ha vencido a la muerte para siempre. Cristo se ha mostrado como el principio y el fin, como el alfa y la omega. Lo sabemos bien, los que participamos en la vigilia pascual un año tras otro, y escuchamos precisamente esto, que Cristo es el principio y el fin. Cristo es el alfa y la omega. Suyo es el tiempo y la eternidad. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Sí, dice la oración con la que el celebrante en la vigilia pascual bendice el cirio, con cuya luz vamos a entrar en el templo para escuchar el canto del pregón pascual, para escuchar la liturgia de la palabra. Por eso, contemplar a Cristo como principio y fin, como alfa y omega, es fundamental para entender también que nuestra vida está sostenida en Cristo, que desde el principio de nuestra existencia, desde el principio de la creación y de nuestro propio origen, Cristo es el que está sosteniéndolo, Cristo es el que está acompañándolo, Cristo es el que está haciendo la oferta de la eternidad de participar para siempre en Dios. Es decir, Cristo es aquel que cuando llegue el Omega, cuando ponga fin a esta historia, nos sostendrá en la eternidad, nos sostendrá en Dios, nos ofrecerá una vida nueva. ¿Cuál es la actitud con la que el hombre tiene que reaccionar ante esto? ¿Cuál es la actitud con la que el hombre responde a esta invitación que Cristo, Señor del tiempo, le hace? Pues la alabanza. A Él la gloria por los siglos de los siglos. El cristiano se admira, contempla el misterio al que es invitado, al que es llamado, y con humildad lo acoge. Con humildad lo acoge, con humildad responde, con humildad lo acepta. Por eso Cristo, el Dios eterno, entra en el tiempo para hacernos a nosotros eternos. Cristo, el que es principio de todo, entra en el tiempo para conducirnos a todos hacia el fin de todo. Un fin que es nuestra salvación, nuestra plenitud, nuestra eternidad, nuestra felicidad. Podemos decirlo como queramos, porque todas esas expresiones indican lo mismo, que es estar en Dios. Dios está en nosotros, lo hemos visto también en este aula de formación de este curso, para que nosotros estemos en Dios. Y esto lo ha hecho Cristo entrando en el tiempo. Esto lo ha hecho Cristo ofreciendo a los suyos el don de la eternidad. Cuando el hombre vive en alabanza, cuando el hombre vive constantemente reconociendo este don de Dios, entonces se está introduciendo, está aceptando participar de un misterio de salvación eterna. En este misterio de salvación eterna tiene gran importancia, como hemos visto en el aula el domingo. El domingo, el día de la resurrección, porque el domingo, el día de la Pascua del Señor, es el día que nos revela cuál es ese sentido del tiempo. El domingo nos dice, hay una eternidad. El domingo nos dice, el hombre está dirigiéndose hacia la vida eterna. El hombre participa en la celebración de la Iglesia para recibir la vida eterna, para que todas sus decisiones estén ancladas en esa vida eterna que el Señor ha obtenido por su muerte y resurrección. Por eso la Pascua nos va a dar una dirección. No es una cuestión de ciclos, no es una cuestión de rachas, no es una cuestión de momentos, lo que sea la vida del hombre, sino que es cuestión de una dirección, es cuestión de un camino por el que el hombre se dirige hacia un fin. No vamos como ciegos sin saber qué será de nosotros mañana.
Mañana será de nosotros el vivir con el Señor si permanecemos unidos a Él. La Pascua nos ofrece una dirección y el domingo nos recuerda que nosotros estamos en camino hacia la parusía. Aquí podríamos hacer una pequeña parada y preguntarnos, ¿ciertamente yo vivo el domingo como día que me abre las puertas de la vida eterna? ¿Ciertamente yo me paro a pensar en el domingo que la celebración en la que participo, la celebración, como hemos visto en las últimas sesiones del aula, que no consiste solamente en la misa, sino en toda la vivencia del día del Señor? Ciertamente ese día del Señor lo vivo como la experiencia de entrar en la vida eterna a pesar de las dificultades. Lo vivo así cuando las cosas me salen bien, o soy capaz de vivirlo así también cuando vienen curvas, cuando las cosas no salen exactamente como yo las querría o como yo las habría previsto. El aula de formación de este año nos ha servido para comprender que el Señor nos pone en una dirección cuando nosotros aceptamos vivir el domingo en su comunión, según su experiencia, como miembros del resucitado. Por eso, el domingo nos recuerda que estamos en camino hacia la parusía, en camino hacia el domingo sin ocaso, en camino hacia la vida eterna. ¿Por qué? Porque ésta ha sido ya anticipada en la resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros vemos a Jesucristo resucitado y lo celebramos así cada domingo, lo que estamos diciendo es, eso es lo que me espera a mí en el último día. Mi vida se dirige hacia eso. Mi vida se dirige hacia lo que ya ha sucedido en el Señor, hacia lo que Él ya ha experimentado en la Pascua. Por eso, la vida del cristiano se dirige hacia una expansión definitiva, está en un proceso expansivo de crecimiento, de eternidad, podríamos decir. La eternidad va ganando fuerza en nosotros, va ganando sitio en nosotros, va ganando peso a la hora de tomar nuestras decisiones. No quiero vivir solamente en el momento presente, sino que también quiero que ese momento presente esté iluminado por el don de la eternidad. Que mi expansión, mi proceso expansivo sea un proceso definitivo. Este tiempo que yo vivo ahora está marcado por el final. Y eso es lo que me recuerda el domingo. El domingo me dice, esta vida pasa. Cristo nos ha descubierto que hay una vida eterna. En el día de la resurrección, Cristo les mostró a los discípulos que hay una vida eterna, que esta vida es más o menos larga, pero mínima en comparación con la vida eterna, la vida nueva. Eso es la vida nueva. La vida nueva no es solamente la que nosotros recibimos día a día o cómo nosotros decidimos afrontar las cosas. No, es un don que hemos recibido, el don de la eternidad. Y el hombre va descubriendo constantemente de domingo en domingo, precisamente esto, que el final ilumina nuestra existencia, que no podemos tomar decisiones en el día a día separadas o no iluminadas por el final de nuestra existencia, por esa vida eterna con el Señor. Viene bien recordar que el domingo es para esto. Cuando uno pasa de puntillas por el domingo, cuando uno no se para en el día del Señor a contemplar que el día del Señor es el día que el cristiano ha recibido esa vida eterna del que ha resucitado de los muertos para la vida eterna, pierde algo esencial en la fe, pierde algo fundamental y entonces se ve llamado a necesitar constantemente de pequeños consuelos, de pequeñas salvaciones, de pequeñas alegrías que nada tienen que ver en realidad con el don de la vida eterna que recibimos el domingo. El cristiano no puede vivir creándose expectativas falsas, esperanzas falsas. No puede vivir creándose tiempos de salvación, porque el tiempo de salvación es este, y el domingo nos muestra hacia dónde nos conduce. Es así que nosotros nos encontramos ya en este tiempo de salvación, en estos últimos tiempos.
últimos tiempos que no sabemos cuya duración, no sabemos lo largos que serán, si son muchos, pocos, no podemos calcularlo, no podemos saberlo, pero sabemos que estos son los últimos tiempos. Los últimos tiempos porque el Señor ya ha ofrecido lo que hay después de ellos. Ya nos ha mostrado lo que viene a continuación, que es la eternidad. Por eso, el cristiano sabe, si vive el domingo, que su esperanza es la vida eterna. El cristiano sabe, si participa en el domingo, que su suerte es vivir para siempre con Dios. Así, de esta forma, nosotros también podemos entender el sentido de santificar el domingo. También nosotros podemos volver nuestra mirada a este tema del que hemos tratado durante este curso. Santificar el domingo es dar un testimonio de lo que nosotros creemos y esperamos. Santificar el domingo es poner como fundamental la esperanza de lo que nosotros creemos y vivir en función de eso. Santificar el domingo se vive cada día. Santificar el domingo es un mandamiento que se lleva a cabo cada día como muestra del testimonio cristiano. Cada día y hasta el último día, porque nosotros, podríamos decir, vivimos en la alianza del día séptimo. A nosotros se nos ha entregado un alimento de salvación, una alianza nueva y eterna. Es decir, Cristo nos ha hecho partícipes de una alianza que nos introduce en la eternidad. Dentro del tiempo, Cristo nos ha ofrecido una alianza que nos introduce en la eternidad. Para los cristianos, desde muy antiguo, y esto lo hemos visto ya también en sesiones anteriores del aula, la eternidad es el día octavo, porque el día octavo, como el día primero, el día octavo es el que viene después del séptimo. Por eso, después de pasar esta vida, que es como una semana toda ella, después de pasar esta vida, entraremos en la vida eterna. La vida eterna ya la hemos recibido. Es decir, no es algo que comenzará, es algo que ya ha comenzado para nosotros, en esa alianza, que ha tenido un principio, pero ya no tendrá final. No son dos cosas que no se tocan, que van una después de la otra, sino que la eternidad ha entrado en el tiempo. El día octavo podemos saborearlo ya por la alianza del día séptimo, por la alianza que Cristo nos ha ofrecido en la Eucaristía, en los sacramentos, en la vida de gracia. Y así nosotros también podemos entender todo el contenido que ese octavo día deja para nosotros, todo el contenido que ese octavo día nos ofrece de domingo en domingo. Cada domingo es una puerta a la vida eterna. Cada domingo es una puerta al día octavo. Cada domingo, por lo tanto, nosotros tendremos que aprender a apreciar, a valorar todo lo que en el domingo se nos ofrece, que podríamos resumir en los siguientes puntos. El domingo es el día que nos habla de cómo en el octavo día saldrá a nuestro encuentro el Supremo Juez. Saldrá a nuestro encuentro el Señor de todo lo creado, el Pantocrátor. Él saldrá a nuestro encuentro para ofrecernos una mirada sobre nuestra vida, para ofrecernos el don de la salvación eterna. El Papa Benedicto XVI dice en la encíclica Spe Salvi sobre la esperanza cristiana de una forma preciosa, y de hecho él va a guiar esta parte de la reflexión de esta sesión del aula. Dice en el número 43, por ejemplo: por eso la fe en el juicio final es ante todo y sobre todo esperanza. Esa esperanza cuya necesidad se ha hecho evidente precisamente en las convulsiones de los últimos siglos. Estoy convencido de que la cuestión de la justicia
es el argumento esencial, o en todo caso, el argumento más fuerte en favor de la fe en la vida eterna. La necesidad meramente individual de una satisfacción plena que se nos niega en esta vida, de la inmortalidad del amor que esperamos, es ciertamente un motivo importante para creer que el hombre esté hecho para la eternidad, pero solo en relación con el reconocimiento de que la injusticia de la historia no puede ser la última palabra en absoluto, llega a ser plenamente convincente la necesidad del retorno de Cristo y de la vida nueva. Es decir, hay una justicia final. El Señor, con su resurrección, nos ha mostrado que hay una justicia final, que el bien siempre vencerá en el último día, que cuando en esta vida nos toca padecer injusticias, cuando en esta vida somos también en ocasiones causa de injusticias, referidas con el bien, con la verdad, con el amor, como decía también el Papa Benedicto en este número 43 de Espesalvi. Entonces, cuando participamos de una forma o de otra en todo eso, lo que se nos está diciendo es, hay una justicia final. No pensemos que las decisiones, los pensamientos, las acciones más ocultas quedan aisladas de ese encuentro con la justicia final. El Señor se ha revelado como el que tiene poder sobre el mayor mal de todos, que es la muerte. También sucede así con cualquier otro mal, con cualquier otra mala acción, con cualquier otra injusticia que haya sucedido en la vida. Por eso sí, nosotros creemos que el Supremo Juez, el Señor de todo, el Pantocrátor, vendrá al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. Vendrá para manifestar el bien y el mal. Y esa justicia ya la reclama nuestra propia vivencia del día a día. Llegar al final de cada jornada, llegar a cada noche y hacer examen de conciencia es un acto de fe en esto. Es un acto de fe en que cuando llegue el ocaso de la historia, en que cuando llegue la noche de los tiempos, en que cuando llegue el fin de todo lo que hemos conocido como creación, el Señor aparecerá para restaurarlo todo en su sitio y ponerlo ante el Padre. Ese encuentro con el Supremo Juez nos es recordado también de domingo en domingo. Nos lo recuerda la Iglesia de domingo en domingo. Y nos abre la puerta del octavo día. Nos dice cómo has gestionado esta semana, cómo has gestionado este tiempo, cómo has actuado, cómo has reaccionado ante lo que has experimentado en esta semana. El domingo nos pone ante el Señor precisamente para que nos demos cuenta de que al final de los tiempos, en el octavo día, estaremos así, delante del Señor de todo, como quien entra en alguna de aquellas grandes catedrales y encuentra una imagen del Pantocrátor. Así estaremos ante Dios. No sabemos exactamente cómo será físicamente, pero sabemos que estaremos ante Dios, en Dios, para ese juicio de vivos y muertos, un juicio que reclama nuestra existencia aquí, no solo la nuestra, sino también la de los demás. Reclaman la necesidad de esa satisfacción plena, la necesidad de ese encuentro con el que todo lo ha creado y sostenido para pasar a una alabanza eterna. Por eso es importante entender el domingo como día que nos habla de ese encuentro con el Supremo Juez. Por lo tanto, el octavo día nos abre también a comprender la experiencia de la esperanza del perdón y de la gloria. El domingo es el día que abre nuestra esperanza al perdón y a la gloria, porque así hemos visto obrar a Cristo, porque así hemos visto que ha sucedido en Él. En el domingo nos ha manifestado hasta qué punto llega su perdón
y hasta qué punto nos ofrece su gloria. El que ha sido Cordero inmaculado, Cordero sacrificado para la salvación de todos, nos manifiesta en el domingo que estamos llamados a recibir un perdón, a acoger un perdón para poder participar de la gloria de Dios. Ese encuentro con el juez, con el Señor, nos muestra también de qué forma se realiza en el hombre esa acogida, con la humildad del Cordero, con la inocencia y la sencillez del Cordero. También nosotros somos llamados, en la experiencia del domingo, a experimentar la llamada al perdón y a participar en la gloria de Dios, la llamada a entrar en la victoria final que Cristo ha concedido. Podríamos también decir que el octavo día, el día del Señor, nos presenta a nosotros la necesidad de vivir con un deseo de salvación eterna, pero no solamente con un deseo de salvación eterna para mí, sino con un deseo de salvación eterna para todos. Un deseo de que los demás puedan participar y experimentar también esa justicia, que es salvación, que es vida eterna. En esta situación se hace todavía más especial el domingo como un día para desear la salvación para los que más sufren en esta tierra, para los que más padecen la injusticia en esta tierra, que ni de lejos somos nosotros mismos. Muchos a nuestro lado, algunos muy cerca y otros un poquito más lejos, padecen una gran injusticia, padecen un gran sufrimiento, padecen una carencia absoluta de justicia. Y nosotros en el domingo hacemos memoria de que ellos serán también habilitados para la salvación, habilitados para la vida eterna, habilitados para experimentar esa salvación por Dios. Dice el Papa Benedicto en el número 38 de Spe Salvi: la grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. Podríamos releer sencillamente cada una de estas frases, cada uno de estos números de esta encíclica a la luz de la situación que nosotros vivimos también en estos momentos en nuestra sociedad. La grandeza de la humanidad está determinada esencialmente por su relación con el sufrimiento y con el que sufre. ¿De qué forma mostramos nosotros esa grandeza? Dicho de otra forma, ¿de qué forma afrontamos nosotros nuestra relación con el sufrimiento y con el que sufre? Ahí está nuestra grandeza. Por eso continúa explicando el Papa Benedicto: esto es válido tanto para el individuo como para la sociedad. Una sociedad que no logra aceptar a los que sufren y no es capaz de contribuir mediante la compasión a que el sufrimiento sea compartido y sobrellevado también interiormente. Es una sociedad cruel e inhumana. A su vez, la sociedad no puede aceptar a los que sufren y sostenerlos en su dolencia si los individuos mismos no son capaces de hacerlo. Y, en fin, el individuo no puede aceptar el sufrimiento del otro si no logra encontrar personalmente en el sufrimiento un sentido, un camino de purificación y maduración, un camino de esperanza. Esa grandeza que el Señor ofrece, esta grandeza que el Señor pone a nuestra disposición en nuestra propia humanidad, lleva a mirar hacia las necesidades del prójimo, lleva a mirar al hombre sobre todo hacia los que más sufren. El domingo, por lo tanto, como ya habíamos visto en capítulos anteriores, cuando se nos hablaba de un día referido a la necesidad de caridad, referido también a la atención a los demás, a los que están solos, nos abre también el domingo
a un día sin ocaso, a un octavo día en el que el sufrimiento del hombre será sanado, en el que el sufrimiento del hombre encontrará un consuelo definitivo. Pero ese consuelo definitivo, esa sanación del sufrimiento, se puede reconocer, se puede advertir ya en nuestro tiempo si nosotros también formamos parte de una sociedad humana, de una sociedad que actúa ante el que sufre con compasión, que actúa ante el que sufre poniéndose al lado, ayudando a sobrellevar las dificultades de los demás. Si no lo hacemos así y el domingo lo hacemos para nosotros, un día para mí que yo me gestiono según mi comodidad, entonces es cuando nosotros lo afrontamos como el Señor quiere. Si nos encerramos en nosotros mismos, si nosotros distribuimos y gestionamos nuestro domingo al margen del sufrimiento y del que sufre, nos convertimos en parte de esa sociedad cruel e inhumana que denunciaba el Papa Benedicto en esta encíclica. El cristiano aprende así la importancia de vivir plenamente el domingo, como día que para muchos es un día de mayor sufrimiento. Juan Pablo II lo decía en la Dies Domini, ya en el capítulo anterior, ya lo vimos nosotros en la sesión anterior del aula. Por eso es necesario caer en la cuenta, y para esto también nos sirve esta reflexión sobre el domingo como octavo día, tenemos que caer en la cuenta de que el trabajo del día a día, de que las decisiones y las tareas del día a día nos van ayudando a realizar una gran transformación en el mundo, a participar en una gran transformación en nuestra sociedad. Se nos advierte, dice el Papa Benedicto, que de nada le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo. No obstante, la espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino más bien avivar la preocupación de perfeccionar esta tierra. El cristiano, como nos recuerda Gaudium et Spes, el cristiano no vive en esta vida por creer en la vida eterna al margen de lo que sucede en nuestro mundo. Esta experiencia que nos recuerda el concilio, que nos recuerda la Gaudium et Spes, es importante precisamente para esto, para que nosotros podamos experimentar que hemos sido llamados a formar parte de esa transformación. En el libro del Apocalipsis, la Virgen María es presentada como la mujer vestida de sol, como esa mujer que ha experimentado ya la transformación. Pero esa transformación la ha experimentado desde el sí de cada día a participar en el plan de Dios. Así es como en esta vida se va realizando esa transformación, que no la hacemos nosotros, sino que la aceptamos. Por ello, dice Gaudium et Spes, aunque hay que distinguir cuidadosamente progreso temporal y crecimiento del reino de Cristo. Sin embargo, el primero, en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al reino de Dios. El cristiano no se desentiende del crecimiento, del progreso temporal de este mundo. Cristo ha querido reflejar en este mundo que ha creado bueno las bellezas y las bondades de Dios. Por eso el cristiano no se desentiende de todo eso. Y en el domingo es llamado a participar en esa transformación. Es llamado a implicarse en un proceso de transformación que el Señor lleva a cabo y que en María tiene ya el signo indudable de su victoria, el signo indudable de su realización, el signo indudable de lo que Él quiere que también nosotros que lleguemos a ser, como esa mujer vestida de sol. Por eso, precisamente por esta experiencia transformadora que se va realizando en nuestra sociedad y que el domingo nos invita a realizar, tenemos que tener en cuenta
lo que continúa diciendo Gaudium et Spes. Dice, pues los bienes de la dignidad humana, la unión fraterna y la libertad, en una palabra, todos los frutos excelentes de la naturaleza y de nuestro esfuerzo, después de haberlos propagado por la tierra en el Espíritu del Señor y de acuerdo con su mandato, volveremos a encontrarlos limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados, cuando Cristo entregue al Padre el reino eterno y universal. Es decir, al final, cuando Cristo entregue al Padre todo, entonces descubriremos la belleza plena de todo lo creado. Es precisamente por eso, por lo que no dejamos de preocuparnos por participar día a día en esa transformación a la belleza del mundo, en esa transformación a la belleza de todo lo creado, de cada decisión, de cada injusticia, de cada trampa en la que nosotros nos podamos ver cercados. Es importante que nosotros aprendamos a reconocer cómo el domingo nos llama a todo esto, cómo el domingo es una invitación a todo esto. Qué lejos ha quedado ya, qué lejos ha quedado la comprensión del domingo como el día que uno tiene obligación de ir a misa, sin más. Qué lejos ha quedado esa visión tan reducida del día del Señor. Nosotros vamos descubriendo cómo el domingo supone un compromiso con el mundo en el que vivimos, un compromiso con todo lo bello que Dios ha creado en este mundo, un compromiso con todo aquello que ha sido creado para traer salvación, para mostrar salvación. El hombre verá colmada su tarea de cada día. El hombre verá colmado su esfuerzo de cada día cuando pueda contemplar a Cristo entregar al Padre todo eso. Aquello que ahora no vemos, pero realizamos cuando participamos en la celebración de la Eucaristía, que es que todo está siendo entregado al Padre con la ofrenda de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, lo podremos contemplar al final de los tiempos, limpio de toda mancha. Todo lo que nosotros hayamos hecho para bien, limpio de toda mancha, por el hermano, por la creación, por el que sufre. Todo eso lo veremos entregado al Padre por Cristo, y entonces nos alegraremos. Entonces experimentaremos el haber participado en nuestra vida de esa entrega eterna, el haber participado en nuestra existencia terrena, de esa ofrenda que Cristo realiza para siempre al Padre. El domingo, por lo tanto, nos tiene que servir también para renovar nuestro compromiso con esa entrega. Una entrega que comienza en nuestra propia vida y que nos conduce a contemplar esa entrega del Señor ante el Padre. Esto nos conduce a otro sentido necesario del octavo día, que es la experiencia de comunidad. El domingo el cristiano experimenta que forma parte de una comunidad. Esto que lo hemos venido viendo referido a la celebración de la misa, dominical, vemos que hace referencia a toda la jornada, a toda la experiencia del domingo. El Papa Benedicto dice en el número 27 de Spe Salvi de esta forma: Jesús, que dijo de sí mismo que había venido para que nosotros tengamos la vida y la tengamos en plenitud, en abundancia, nos explicó también qué significa vida. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. La vida en su verdadero sentido no la tiene uno solamente para sí, ni tampoco solo por sí mismo. Es una relación, y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida.
si estamos en relación con aquel que no muere, que es la vida misma y el amor mismo, entonces estamos en la vida, entonces vivimos. Qué importante es experimentar que hemos sido salvados en relación. Como Adán y Eva son mostrados en la imagen del descenso de Cristo a los infiernos, así es como somos salvados todos en relación. No uno al margen del otro, sino cogiéndose. Como Adán no solamente es cogido por Cristo, sino que coge a Eva. De tal manera que la salvación no la experimentemos como algo individual, como mi salvación. ¿De qué me serviría mi salvación si en ella no estuviera también la de los míos, la de los más cercanos, también la de los más lejanos, aquellos que no he conocido, pero de los que sé de su mérito, de los que sé de su esfuerzo, de los que sé de su buena intención? Vida es una vida que se conduce a la vida plena, a la vida del Dios único y verdadero, si lo hace en una relación con la humanidad, una relación con los hermanos, una relación con todos los hombres. Hemos sido salvados como comunidad cuando uno entra en la iglesia para participar de la misa del domingo. Se da cuenta de que la vida cristiana no puede vivirla solo, porque no es así, porque está en su esencia no ser así. Si el hombre trata de vivir la vida diaria, la vida cotidiana, al margen de los demás, entonces aparece el egoísmo y el pecado, y con él la muerte. Pero el hombre es rescatado de esa situación precisamente en la vivencia de la Iglesia, precisamente en la vivencia del misterio pascual del Señor, un misterio que conlleva la cruz, pero que precisamente por la cruz salva. Cristo con la cruz, el instrumento de la victoria, desciende a los infiernos, clava la cruz en el animal de la muerte, clava la cruz en el territorio de la muerte para poder rescatar de él al hombre que se ha encerrado en sí mismo, al hombre que se ha buscado a sí mismo, al hombre que ha buscado, sin Dios y sin los hermanos, su propia salvación. A veces con intención de protegerse, a veces con intención de cuidarse, a veces con intención de aparente santidad y purificación, cuando en realidad la experiencia del hombre es la experiencia de ser salvado, dice Benedicto XVI, en relación, primero con el que es la fuente de la vida, después con aquellos que han recibido también de esa misma fuente. Así, el hombre se podrá dar cuenta de qué es lo verdaderamente importante. Así el hombre descubre qué es lo que tiene un verdadero valor y descubre también que eso es lo que quiere elegir pese al riesgo que conlleva. Uno está dispuesto a dejar, a abandonar, a cambiar aquello que no tiene valor para vivir su vida hacia la luz, su camino de salvación con el auténtico poder de Dios. El domingo nos advierte de esto. El domingo nos enseña qué es lo que verdaderamente brilla, qué es lo que verdaderamente luce y qué no lo hace. El domingo es un día de discernimiento. El domingo es un día para descubrir qué es lo que verdaderamente merece la pena en mi vida. Lejos de la prisa, lejos del compromiso constante por correr, por hacer, por crear, el hombre se descubre en el domingo como salvado. Y salvado en la Iglesia, salvado en la comunidad. El Papa Benedicto lo decía así en el número 28 de Espe Salvi.
La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pues solo si únicamente con nuestras fuerzas no la podemos alcanzar. En cambio, la relación con Jesús es una relación con aquel que se entregó a sí mismo en rescate por todos nosotros. Estar en comunión con Jesucristo nos hace participar en su ser para todos. Hace que este sea nuestro modo de ser. Del amor a Dios se deriva la participación en la justicia y en la bondad de Dios hacia los otros. Amar a Dios requiere la libertad interior respecto a todo lo que se posee y todas las cosas materiales. El amor de Dios se manifiesta en la responsabilidad por el otro. Podemos ver este contraste no solamente en nuestra sociedad en estos días, quien se ha responsabilizado del otro y quien irresponsablemente ha olvidado al otro. Igual que lo podemos advertir en nuestra sociedad claramente, igual que podemos ver el contraste de quien ha actuado responsablemente hasta entregando la propia vida, también vemos el ejemplo de quien irresponsablemente no solamente ha puesto en peligro su vida, sino también la del otro. Y esto no debemos verlo solamente en los demás, sino que también tenemos que ver de qué forma ese contraste se da en nuestra vida. También nosotros tomamos decisiones con nuestras palabras, con nuestros gestos, con las intenciones con las que obramos, en las cuales nosotros estamos haciendo para el bien de otros, para el bien de todos, y tomamos decisiones en las que no lo hacemos así, sino que obramos para nuestro único beneficio. La relación con Dios se establece a través de la comunión con Jesús, pero llega a todos. Y el amor de Dios se descubre donde uno se responsabiliza del otro. El amor de Dios es universal en ese sentido, es católico. Cualquiera que busca responsabilizarse de otro, deja ver, permite ver lo que Dios hace con cada uno de nosotros. No se ha responsabilizado solo de sí mismo, sino que se ha responsabilizado de cada uno de nosotros. Vemos ese ejemplo en médicos, vemos ese ejemplo en personal sanitario, vemos ese ejemplo en gran cantidad de personas a nuestro alrededor, en los cuerpos de seguridad, vemos ese ejemplo en los padres que cuidan de sus hijos o en los hijos que tienen que cuidar también de sus padres. Y ahí descubrimos el amor de Dios. Ahí descubrimos el amor de Dios. Por eso, esta vivencia del domingo nos tiene que abrir a entender también la vida cristiana como una responsabilidad para todos, como una responsabilidad hacia el otro. El domingo, podríamos decir también, esa experiencia del octavo día, nos tiene que ayudar también a descubrir que el domingo es el día de la oración por los difuntos, de aquellos que de alguna manera han hecho ese camino ya de esta alianza hacia el octavo día de una forma irreversible. La experiencia de oración por los difuntos manifiesta una relación que no desaparece, que es la del que ha muerto con la vida eterna y la de nosotros con el que ha muerto. Esas relaciones no desaparecen, son elevadas a un nivel superior, son llevadas al nivel de la salvación, al nivel de la fe, y son un paso más de esa responsabilidad para el otro que nosotros decíamos hace un momento. Son un paso más en esa responsabilidad hacia los demás. Nuestra responsabilidad hacia los demás no termina en el momento en el que nos separamos de los demás, sino que es una responsabilidad que continúa en la oración por los difuntos. Si el domingo es el día de la vivencia del tercer
mandamiento, pero el tercer mandamiento unido necesariamente al primero, eso se manifiesta también en que el hombre es llamado a dar el salto por el amor. Amarás a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a ti mismo. Ese amor es el que atraviesa esta vida hasta la vida eterna. Ese amor. Por eso, ese amor también es el que nos abre a nosotros, a la vida eterna, al cielo, al don de la salvación definitiva. Oremos cada domingo por los que peregrinan ya hacia el octavo día, porque ese lazo sobrevive a la muerte. Y nos recuerda, nos sirve para darnos cuenta de que hay un elemento que nos une a ellos y una eternidad donde no estaremos separados. Vamos hacia una eternidad donde no estaremos separados. Sobre ese día sin ocaso, sobre ese día que no tiene fin, es sobre el que tratamos de profundizar también con esa oración por los difuntos cada domingo, con esa oración por aquellos que se acercan de una manera ya definitiva al domingo sin ocaso, ese domingo después del que ya no habrá otro día, después de él ya no habrá otro día, después estará solamente la nueva Jerusalén, que no es algo que el hombre construye e instala en medio de la tierra, una burbuja en medio de un valle de lágrimas. Al contrario, la vida eterna, la nueva Jerusalén, viene desde el cielo. Cuánto nos ayudan esas cúpulas octogonales, esos baptisterios octogonales, a tomar conciencia precisamente de esto, de que nosotros somos llamados a participar en una nueva Jerusalén, 8 días, 8 lados, que viene del cielo, que no es construcción del hombre, no es algo que el hombre se consiga para sí mismo. Cuando Benedicto XVI corrige la ideología de Marx en Spe Salvi, lo hace precisamente para que el hombre no pierda de vista su esencia. El hombre no puede perder de vista que es siempre hombre. Dice en el número 21 de Spe Salvi, Benedicto XVI. Con su victoria se puso de manifiesto también el error fundamental de Marx. Él indicó con exactitud cómo lograr el cambio total de la situación, pero no nos dijo cómo se debería proceder después. Suponía simplemente que con la expropiación de la clase dominante, con la caída del poder político y con la socialización de los medios de producción, se establecería la nueva Jerusalén. En efecto, entonces se anularían todas las contradicciones. Por fin, el hombre y el mundo habrían visto claramente en sí mismos. Su error está más al fondo. Ha olvidado que el hombre es siempre hombre. Ha olvidado al hombre y ha olvidado su libertad. Ha olvidado que la libertad es siempre libertad incluso para el mal. Creyó que una vez solucionada la economía todo quedaría solucionado. Su verdadero error es el materialismo. Ese materialismo es siempre corto de miras, porque el hombre ha sido creado en una relación con Dios. El hombre no puede buscar sustituir a Dios, pues ha sido creado en relación con Él. Y por eso, la nueva Jerusalén es siempre un don de Dios. No es una conquista del hombre. No es una conquista ni mucho menos violenta del hombre, sino que el hombre es siempre hombre, es decir, criatura relacionada con su Creador, del que recibe la nueva Jerusalén, la vida eterna o el octavo día, como lo queramos decir. Y nuestra vida es una vida de transformación. ¿Pero para qué? Para ir adquiriendo esa forma en la que viviremos eternamente, porque aquí no vivimos eternamente. Lo material pasa,
se corrompe, se estropea y necesita la gracia del Espíritu Santo, la gracia de la Nueva Jerusalén, la gracia de la vida eterna, para ser glorificada, para ser transformada de una forma definitiva. Por eso, de este día sin ocaso, nosotros aprendemos también la necesidad, el deseo de la eternidad. Y hablar de eternidad, explica Benedicto XVI, es hablar de plenitud, hablar de salvación. ¿Qué es la eternidad? ¿Qué es la salvación? La plenitud de lo que somos. De algún modo, dice el Papa Benedicto, deseamos la vida misma, la verdadera, la que no se vea afectada ni siquiera por la muerte. Pero al mismo tiempo, no conocemos eso hacia lo que nos sentimos impulsados. Podemos solamente tratar de salir con nuestro pensamiento de la temporalidad a la que estamos sujetos y augurar de algún modo que la eternidad no sea un continuo sucederse de días del calendario, sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad. Sería el momento de sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo, el antes y el después, ya no existe. Podemos únicamente tratar de pensar que este momento es la vida en sentido pleno, sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser, a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Hablar de plenitud, hablar de totalidad, hablar de alegría, tiene que ver con la resurrección de Jesucristo, en la que, como hemos visto en las sesiones anteriores del aula, se nos ha dado la alegría. Tiene que ver con el Espíritu Santo, que es el que produce en nosotros esa alegría plena. No es, por lo tanto, un océano inconcreto. No es sumergirse en algo que no se puede conocer lo que es, sino que es entrar en la vida eterna de Dios, entrar en el misterio de la resurrección. Esa es la plenitud, una plenitud en el amor, una plenitud que nada tiene que ver con el individualismo. La salvación, dice Benedicto XVI, ha sido considerada siempre como una realidad comunitaria. Esta vida verdadera hacia la cual tratamos de dirigirnos siempre de nuevo, comporta estar unidos existencialmente en un pueblo y solo puede realizarse para cada persona dentro de este nosotros. Precisamente por eso presupone dejar de estar encerrados en el propio yo, porque solo la apertura a este sujeto universal abre también la mirada hacia la fuente de alegría, hacia el amor mismo, hacia Dios. No hay un yo, sino un nosotros en el deseo de la salvación, porque no ha habido un yo, sino un nosotros en el misterio de la cruz. Es por eso que el cristiano experimenta en el domingo esta realidad del nosotros. Lo hemos venido hablando durante todo este curso, lo hemos venido hablando en el aula cuando nos referíamos a la Pascua anual, y lo hemos dicho también referido a la Pascua semanal, desde ese pueblo que sale como un pueblo de la esclavitud, desde la experiencia de la familia que celebra unida y no individualmente, la salvación que va a recibir, hasta la experiencia de los cristianos que cada domingo se reúnen para mostrarse como lo que son, un nosotros. ¿Cuántos de mis pensamientos del día pertenecen a un yo y cuántos pertenecen a un nosotros? Ese es el punto del camino en el que nosotros nos encontramos. Ese que nos muestra la celebración de la Iglesia y que se realiza en nuestra vida en el día a día. Bien, ciertamente todo esto es lo que nos deja el ritmo del domingo entendido como día de los días, entendido como octavo día, entendido como día que nos abre a la vida eterna. La reflexión sobre el domingo es una amplia reflexión que no queda en ningún caso reducida al cumplimiento de un precepto dominical,
del domingo brota la espiritualidad del cristiano, de todos los cristianos, algo que es común a todos. Cuando el cristiano no hace esta experiencia de todo esto, tiene que andar buscando, creando años y años, vidas enteras, dónde situarse, cómo afrontar las cosas, porque no ha sido capaz de entrar en esta experiencia de salvación de la Iglesia, que es la celebración del domingo. Un domingo que nos introduce en un ritmo nuevo. Del ritmo semanal hemos visto al ritmo anual y del ritmo anual al año litúrgico. Así es como se construye la vida de la Iglesia. Decíamos en la primera de las aulas de este curso que la forma de comprensión más profunda del tiempo es así, con un tiempo litúrgico al que se llega después de haber visto el tiempo como mero sucederse de momentos, el tiempo como un lugar en el que Dios entra y como un lugar de salvación. Ahora comprendemos que el tiempo es un tiempo litúrgico, para ser todo él una alabanza de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un ritmo propiamente humano. Y así nosotros comprendemos la importancia de la celebración pascual, la importancia de la vigilia pascual, la importancia que tiene también para nosotros la celebración dominical. Esta celebración que nos ha introducido de momento en momento, a partir de fechas puntuales, en la vida eterna. Dice por eso el Concilio Vaticano II, dice por eso la Sacrosanctum Concilium en el número 102, que la Santa Madre Iglesia considera deber suyo celebrar con un sagrado recuerdo en días determinados a través del año la obra salvífica de su divino esposo. Cada semana, en el día que llamó del Señor, conmemora su resurrección, que una vez al año celebra también junto con su santa pasión en la máxima solemnidad de la Pascua. Aquí vemos cómo armónicamente el concilio une la Pascua semanal con la Pascua anual, como el don que la Iglesia ha recibido de la Pascua de Cristo. El misterio de la pasión del Señor ha introducido al hombre en una celebración que en su ritmo propio es semanal y anual. Lo que la Iglesia, mostrada en la imagen de María, recoge del costado del Señor, lo hace en una celebración semanal y en una celebración anual. Vivir el tiempo de forma sacramental es necesario también para comprender la salvación que Dios nos ofrece, que nos ofrece conmemorando durante todo el año los misterios de Cristo, que nos ha manifestado en sí mismo, en la Virgen y en los santos. El ritmo del domingo, por lo tanto, es un ritmo que el cristiano tiene que mantener por encima de todo lo demás. Tiene que saber purificar el domingo. El domingo es el día del Señor. Otros tipos de jornadas, de eventos que tratamos de llevar a los domingos corren el riesgo de oscurecer el sentido esencial del domingo como día de salvación. Nada se pone a ese nivel. El domingo no puede ser invadido por cada jornada que cada uno de nosotros o nuestras parroquias o nuestras diócesis quieran celebrar. El domingo es el domingo. Lo primero del domingo es el domingo. Si llenamos cada domingo de una jornada distinta, de una fiesta distinta aparte, invadiremos el domingo de cosas secundarias y perderemos lo esencial de nuestro ser. No perdamos la espiritualidad del domingo. No nos dejemos llevar en el domingo por costumbres populares o religiosas que convierten el domingo en el día más práctico para todo. Estamos necesitados constantemente de catequesis, de formación, para poder purificar
lo que es esencial en el domingo y aquello que es secundario. De esta forma, también nosotros aprenderemos cómo afrontar la experiencia dominical. Los mártires de Abitinia son el mejor ejemplo de esto. Son el mejor ejemplo de cómo el cristiano aprende a vivir la importancia dominical. Dice el Concilio Vaticano II en el número 106 de la Sacrosanctum Concilium: la Iglesia, por una tradición apostólica que trae su origen desde el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que es llamado con razón Día del Señor o Domingo. Aquí volvemos a encontrar el fundamento apostólico de la celebración dominical. En este día los fieles deben reunirse a fin de que, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recuerden la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y den gracias a Dios, que los hizo renacer a la viva esperanza por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El domingo como día de la asamblea, el domingo como día de reunión de los cristianos, el domingo como memorial, el domingo como día en el que la Iglesia se reconoce como lo que es. Por esto el domingo es la fiesta primordial. Qué importante, qué bonito poder terminar no solamente este aula de hoy, sino todo este curso dedicado a la Pascua del Señor con esta afirmación. El domingo es la fiesta primordial que debe presentarse e inculcarse a la piedad de los fieles, de modo que sea también día de alegría y de liberación del trabajo. No se le antepongan otras solemnidades a no ser que sean de veras de suma importancia, puesto que el domingo es el fundamento y el núcleo de todo el año litúrgico. Este es el fundamento de todo lo que vamos viviendo, de nuestra espiritualidad cristiana, la celebración del domingo, porque sin el domingo no podemos vivir. El domingo como día de memorial de la Pascua de nuestra salvación. Pues terminamos aquí este curso, terminamos aquí esta sesión también del aula, recordando que quien participa de este memorial es llamado a entrar en la vida eterna. Una vida eterna que desde cada uno de nuestros días podemos ir haciendo visible de 1000 formas, pero que será la plenitud de nuestra salvación al final de nuestros días, cuando el Señor lo ponga todo a los pies del Padre.